El invitado de hoy es David Rojas, administrador, especialista en riesgos laborales. Es jefe de seguridad y salud en el Trabajo Corona. Tiene una experiencia de 10 años. Para una mejor experiencia, le recomendamos: tenga buena conexión a internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, podrá escribir sus dudas en el chat y al finalizar podrá realizar una prueba de conocimiento. Lo invitamos a que sea un maestro de obra o plomero recomendado por Corona Agrival para conseguir más clientes. Si quiere tener más información, escríbanos a llavemaestra@corona.com.co para más información. Bienvenidos a La Hora Maestra. Maestro, conozca el protocolo de bioseguridad para trabajadores de construcción independientes en obras de remodelación. Nuestro invitado de hoy es David Rojas, administrador, especialista en riesgos laborales. Es jefe de seguridad y salud en el Trabajo Corona. Tiene una experiencia de 10 años. Para una mejor experiencia, le recomendamos: tenga buena conexión a internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, podrá escribir sus dudas en el chat y al finalizar podrá realizar una prueba de conocimiento. Lo invitamos a que sea un maestro de obra o plomero recomendado por Corona Agrival para conseguir más clientes. Si quiere tener más información, escríbanos a llavemaestra@corona.com.co para más información. Bienvenidos a La Hora Maestra. Maestro, conozca el protocolo de bioseguridad para trabajadores de construcción independientes en obras de remodelación. Nuestro invitado de hoy es David Rojas, administrador, especialista en riesgos laborales. Es jefe de seguridad y salud en el Trabajo Corona. Tiene una experiencia de 10 años. Para una mejor experiencia, le recomendamos: tenga buena conexión a internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, podrá escribir sus dudas en el chat y al finalizar podrá realizar una prueba de conocimiento. Lo invitamos a que sea un maestro de obra o plomero recomendado por Corona Agrival para conseguir más clientes. Si quiere tener más información, escríbanos a llavemaestra@corona.com.co para más información. Bienvenidos a La Hora Maestra. Maestro, conozca el protocolo de bioseguridad para trabajadores de construcción independientes en obras de remodelación. Nuestro invitado de hoy es David Rojas, administrador, especialista en riesgos laborales. Es jefe de seguridad y salud en el Trabajo Corona. Tiene una experiencia de 10 años. Para una mejor experiencia, le recomendamos: tenga buena conexión a internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, podrá escribir sus dudas en el chat y al finalizar podrá realizar una prueba de conocimiento. Lo invitamos a que sea un maestro de obra o plomero recomendado por Corona Agrival para conseguir más clientes. Si quiere tener más información, escríbanos a llavemaestra@corona.com.co para más información. Bienvenidos a La Hora Maestra. Maestro, conozca el protocolo de bioseguridad para trabajadores de construcción independientes en obras de remodelación.
Nuestro invitado de hoy es David Rojas, administrador, especialista en riesgos laborales. Es jefe de seguridad y salud en el Trabajo Corona. Tiene una experiencia de 10 años. Para una mejor experiencia, le recomendamos: tenga buena conexión a internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, podrá escribir sus dudas en el chat y al finalizar podrá realizar una prueba de conocimiento. Lo invitamos a que sea un maestro de obra o plomero recomendado por Corona Agrival para conseguir más clientes. Si quiere tener más información, escríbanos a llavemaestra@corona.com.co para más información. Hola a todos. Hola Janet Romero, buenas noches desde Bogotá. Gonzalo Ramírez desde Bogotá, te enviamos un saludo. Jorge Vargas desde Aures, Suba, Bogotá, buenas tardes. Omar Reyes, buenas tardes. Ramiro Cruz, buenas tardes, gracias por tu mensaje. Carlos Sanjuanelo, buenas noches desde Barranquilla. Diego León desde Pereira nos saludas, buenas noches. Alfredo Gutiérrez desde Florida Blanca, buenas noches. Fernando García desde Bogotá, buenas noches. José Alberto nos saluda desde Bogotá, el barrio El Carmen. Ingrid desde La Guajira nos saludas, un saludo especial para ti, un abrazo. Pedro Salazar desde Bogotá, un saludo. Bueno, ahí se van conectando cada vez más. Un saludo especial para todos los que se van conectando en este momento. Rosso Flores desde Bucaramanga, un saludo. Héctor Flores desde Cali, un saludo. Raúl Soler desde Florida Blanca, Santander, un gran saludo. Antonio Contreras desde Sincelejo, un abrazo. Darío Agudelo desde Medellín, un saludo, un abrazo. Fabián Pulgarín desde Pereira, un abrazo, gracias por conectarse. Carlos Mario Castrillón desde Medellín, un saludo, gracias por conectarse.
Jairo Antonio Camelo desde Bogotá, un saludo, gracias por conectarte. Héctor Eduardo Caicedo desde Pasto, gracias por conectarte. Miguel Rivera desde Bogotá, de la localidad de Kennedy. Gilberto Franco Pérez desde Bogotá, también un saludo. Clemente Flores, un saludo para ti también, gracias por ese mensaje. Oscar Peña nos saluda desde el barrio Puerto Rico en Bogotá. Jorge Eliezer nos saluda también desde la bella Cali. Clemente Flores desde Barranquilla nos saluda también. Luis Enrique desde Bogotá, buenas noches. Edgar Garzón desde Bogotá, un fuerte saludo. Bueno, cada vez nos vamos conectando más a este espacio que se volverá un espacio más lúdico, un espacio más de charla. Ya en unos minutos pues iniciaremos nuestra presentación. Bueno, entonces para todos muy buenas noches. Mi nombre es David Camilo Rojas. Soy el jefe de seguridad y salud en el trabajo para Corona. En este momento estoy atendiendo lo que corresponde a Almacenes Corona y a Comercial Corona, que de una u otra manera son la fuerza comercial y el retail de la compañía que vende pues, los productos de nuestra marca. La idea de hoy es interactuar en una charla donde les explicaremos el contexto general de lo que ha salido para el nuevo protocolo de remodelación de vivienda habitada. La idea y la invitación que les hago es que seamos muy activos en el chat, que participemos, que preguntemos, todas las preguntas son válidas. Seguramente vamos a poder resolver una gran parte, otra pues las iremos identificando para poder responderlas posteriormente, pero la idea es que vayamos navegando durante estos minutos en lo que corresponde al protocolo que lanzó la semana pasada el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Vivienda. Esta resolución está, como digo yo en mis términos caliente, salió el 10 de junio y pues a partir de este momento digamos que nos dio vía libre para poder nosotros empezar a ejecutar estas obras de remodelación. Entonces, lo que voy a hacer durante los próximos minutos es explicarles un poco de manera rápida y sencilla para que entendamos entre todos cómo está funcionando o cuáles son esos marcos legales que nos está indicando el gobierno nacional. Entonces vamos a arrancar por el marco legal. Yo quiero pues arrancar por esta parte que es fundamental y de esta pues arrancamos hablando de la resolución 0666, que yo creo que la mayoría de nosotros la conocemos. Esta resolución fue la que salió a principios del mes de abril, que empezó a generar los protocolos de bioseguridad de una manera general. Digamos que en términos coloquiales la resolución 0666 es la mamá de las siguientes resoluciones que han ido saliendo para la reactivación económica. Ustedes saben que en un principio se reactivó primero el sector de la manufactura, luego se activó parte del sector de la construcción, luego empezaron a activar de a poco el comercio minorista, el comercio mayorista, ¿sí? Y de a poco la intención que ha tenido el gobierno nacional es ir activando el comercio, ir activando la vida normal, pero a su vez aplicando protocolos de bioseguridad que sean muy estrictos y eviten ese crecimiento que todos hemos escuchado de la curva de contagio. Entonces la resolución 0666 se basa en eso, los protocolos generales. Ya para nosotros, los maestros, salió la resolución 898, que era la que les contaba hace unos minutos que salió
el 10 de junio. Esta resolución nos habla del sector de la construcción, pero enfocado a la remodelación de vivienda. Sí, ya ahorita vamos a empezar a desglosar un poco lo que habla la resolución 898, pero es importante que lo tengamos claro. Entonces, madre de la resolución, la 0666, que nos dice cómo hacer los protocolos generales de bioseguridad, y específicamente para nosotros está la resolución 898. Puntualmente, esta resolución nos da unas características muy importantes en cumplimientos específicos, pero a su vez, y esta es una inquietud que siempre se genera, aparte de las resoluciones que van saliendo por parte del gobierno, nosotros tenemos que estar muy pendientes de los requisitos que exige cada municipio o cada ciudad o cada departamento. Para ponerles un ejemplo, Bogotá, la ciudad de Bogotá, ha implementado unas resoluciones y unos decretos que no han generado una reactivación económica total o parcial como se está presentando en ciudades donde el COVID y su contagio es inferior. Por ejemplo, Bogotá tiene aún muy restringido ciertas actividades y sectores que en otras ciudades ya se han habilitado. Y dentro de estas ciudades que presentan como esta similitud está, por ejemplo, Cartagena, Barranquilla, Cali, que son ciudades donde desafortunadamente la curva del contagio no se ha comportado de la manera esperada. Pero también hay otros requisitos municipales, otros requisitos en otras ciudades que desde mi percepción han sido un poco más laxos, más ligeros, y los controles siguen presentes, pero han permitido más reactivación de su vida laboral, como el caso de Medellín y Antioquia, que ya han podido reactivar un poco más su vida laboral debido a que los contagios en esta zona son bajos. También hablamos lo mismo de otras zonas del país como el eje cafetero, que también su nivel de contagio es muy bajo. Pero en general nosotros como maestros debemos estar muy atentos, no solo a esta resolución, que esta resolución nos da los parámetros de los protocolos, sino también debemos estar muy atentos a lo que suceda con nuestros municipios, con nuestros departamentos o nuestras ciudades, porque incluso en el departamento de Cundinamarca los protocolos para la reactivación económica son más fuertes en Bogotá que, por ejemplo, en Chía, en Mosquera, en Funza, en Facatativá, en municipios aledaños que pertenecen a Bogotá. Entonces también debemos estar muy atentos a lo que vaya sacando cada municipio y cada ciudad. Desde la puntualidad o desde la objetividad, en este momento hay muchas resoluciones, hay momentos en el que se logra confundir, ¿sí? Porque la normatividad que sale día tras día es muy alta, es muy densa en ocasiones y nos logramos confundir. Pero para que tengamos como un criterio un poco más claro del marco legal, nos basamos en la 066 y en la 898 y nos toca estar muy pendientes de lo que nos vaya dando las directrices de nuestros municipios o ciudad. Ya siguiendo con el objetivo, ¿sí? Que ya en parte les he indicado lo que quiere o lo que establece cada resolución, pues ya definimos que la resolución 0666 que salió el 23 de abril nos habla un poco de las medidas de bioseguridad, los protocolos que se deben manejar frente a las situaciones de contagio, frente a las situaciones de sospecha de contagio, cómo debemos actuar. También nos habla de un plan de comunicación, cómo nos debemos comunicar con nuestros clientes, con nuestros empleadores, con nuestros contratantes, ¿sí? Pero en general la resolución 666 nos da un marco básico, un marco general. Ya puntualmente, la presentación nos deja ver que en la resolución 898, que fue la que salió el 10 de junio, ya nos habla de unos ítems muy valiosos, y son, primero, las recomendaciones generales para el sector de la construcción. La segunda son las medidas particulares según las diferentes personas que interactúan en una obra de remodelación. ¿Y qué quiere decir esto? Claro, en una obra de remodelación nosotros vamos a tener actores como el maestro,
como en el caso de la propiedad horizontal vamos a tener en cuenta los administradores de esa propiedad horizontal, podemos también tener a los clientes, ¿cierto? Porque muchas de estas remodelaciones van a ir acompañadas de personas que habitan en este espacio. Entonces esta resolución nos habla un poco de cómo manejar esta situación. El tercero que nos menciona la resolución 898 son las medidas en las diferentes etapas de la obra. Antes, durante y después de la obra, ¿qué debemos tener en cuenta? Y también, ya para finalizar en el cuarto punto, nos indican no solo dentro de la obra, que puede durar un mes, 15 días, 2 meses, sino también cómo debemos actuar durante una jornada laboral. Entonces ellos nos dan como los pasos muy explícitos para que nosotros podamos ir entendiendo, ir interpretando cuáles son esos pasos que debemos seguir, ¿sí? Puntualmente la resolución nos habla del protocolo muy desglosado. Yo lo que voy a hacer a partir de este momento es arrancar por las recomendaciones generales. Y aquí me quiero detener un poco, y es que ustedes dentro de su día a día empiecen a reflexionar, a pensar un poco cuáles son esas recomendaciones generales para evitar la propagación del COVID, ¿cierto? Yo siempre he hablado que hay una generalidad de muchas recomendaciones, pero básicamente debemos tener en cuenta 3 recomendaciones mínimas, que por ahí arranca cualquier protocolo de bioseguridad e incluso protocolos para nuestra vida diaria. Entonces, la primera recomendación general que yo les quiero hacer y que nos comparte la resolución es el lavado de manos. Yo creo que aquí todos hemos tenido la experiencia del lavado de manos. Todos hemos visto propagandas por redes sociales, todos hemos visto propagandas por la televisión que nos enseñan el lavado de manos. Este lavado de manos, la resolución nos invita a que lo hagamos, pero no solo que lo hagamos con la frecuencia que nos han establecido, que es mínimo cada 2 horas lavar las manos por 20 segundos, sino también la resolución nos habla de que este lavado de manos debe ser antes y después de cualquier procedimiento. ¿Y a qué se refiere en esto la resolución? De pronto ustedes están haciendo una actividad hasta ahora de alistamiento, están alistando sus herramientas, están alistando su producto o están recibiendo producto. Ese es un procedimiento. Cuando finalicen este procedimiento, lo que recomienda la resolución es que hagan una pausa, laven sus manos y nuevamente retomen la siguiente actividad, ¿sí? Entonces lo que nos invita, o la diferencia de esta resolución, o el énfasis que nos hace esta resolución, y que se los resaltamos aquí en la presentación en un azul un poco más claro, es que en el antes y en el después de cualquier procedimiento nos debemos lavar las manos. Ya el resto es lo que todos conocemos, que es el correcto lavado de manos, ¿sí? Y aquí yo les hago una recomendación especial, y es que recuerden que el gel antibacterial no reemplaza el lavado de manos. El lavado de manos es fundamental realizar lo mínimo cada 2 horas, o la recomendación para nosotros es antes y después de cualquier procedimiento, y el gel antibacterial se volverá el refuerzo para el lavado de manos. Entonces tengámoslo siempre presente, lo que realmente funciona para combatir el virus es el lavado de manos. El gel antibacterial se vuelve al final un refuerzo que nos sirve para el lavado de manos. Entonces, la primera recomendación fundamental, lavado de manos. La segunda es el uso correcto del tapabocas. Y digamos que acá yo también les hago una recomendación especial, y es que en la compra tengamos mucho cuidado con lo que estamos comprando, porque hoy en día también, debido a la situación que se está presentando en el país y la falta de poder importar productos certificados, o la falta de capacidad de producción de las empresas colombianas que fabrican estos tapabocas con certificación, pues se les dio la bala a diferentes empresas que también puedan fabricar con un permiso especial del INVIMA los tapabocas. Pero la recomendación que yo les quiero hacer es que tratemos de comprar tapabocas que realmente nos generen ese proceso o ese sentimiento de seguridad real, porque hoy en día identificamos en el mercado muchos tapabocas
que lo que presentan es una falsa seguridad. Mi recomendación básica con el tapabocas, uno, es que los tapabocas que compremos, ojalá en la medida de lo posible, sean tapabocas que mínimo cuenten con la autorización del INVIMA para ser fabricados. La segunda recomendación que les hago es que el tapabocas debe ser de dos tipos de tela. O debe ser de una tela antifluido o debe ser de una tela especializada de Lafayette que nos permite restringir tanto la exhalación de virus que podamos hacer como el ingreso de partículas también que podamos recibir. Entonces, esa es la segunda recomendación. Y la tercera recomendación, que ya no tiene que ver con la compra, sino con el uso de los tapabocas, es que debemos estar muy atentos en verificar que los tapabocas, pues durante la jornada laboral, se utilicen con una práctica adecuada, ¿no? Siempre nos debe cubrir nariz y boca. Hoy en día vemos particularidades en el uso, ¿no? Hay personas que no lo usan de manera correcta, lo colocan debajo de su nariz, se lo quitan para hablar por teléfono, se lo dejan colgados a una sola oreja, sí, incluso a veces se identifican tapabocas que están muy desgastados. Entonces, ¿cuál es la recomendación que les hacemos? Primero, hacer un uso correcto del tapabocas, ¿sí? Segundo, identificar que el tapabocas no esté perforado, que no esté roto, que no esté rasgado, ¿sí? Y por economía de esos bolsillos, yo lo que finalmente les recomiendo es que tratemos de comprar tapabocas que en la medida de lo posible sean lavables y reutilizables, ¿sí? En el mercado ya se consiguen tapabocas que se pueden lavar entre 40 a 50 veces y eso les va a permitir no estar comprando tanto tapabocas desechable que al final pues puede representar un sobrecosto o un gasto adicional en la compra de los elementos. Si vamos a comprar elementos tapabocas lavables, debemos tener en cuenta, pues como lo dice su característica, mantenerlos limpios, higiénicos y lavados. La recomendación que yo les hago es que estos tapabocas no es necesario lavarlos bruscamente, pues con detergentes muy agresivos. Simplemente el tapabocas al llegar a sus casas lo pueden lavar en el lavamanos con un jabón muy neutro, ¿sí? Si quieren también le pueden aplicar algún tipo de desinfectante, puede ser alcohol o hipoclorito, y ponerlo a secar. No necesitan generar una abrasión o una limpieza mecánica tan fuerte porque el tapabocas que servía para 50 lavadas puede llegar a resultar sirviéndoles solo para 5 o 10 lavadas. Ahora, si ustedes deciden utilizar mejor tapabocas desechables, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que cada 4 horas ese tapabocas se debe botar, eliminar y colocar uno nuevo, pero ya queda a consideración de ustedes. Solo les hago la recomendación de estar muy pendientes de la compra y del uso de los tapabocas. Entonces, esa es la segunda medida. Primero, lavado de manos. Segundo, uso correcto de tapabocas. Y la tercera medida, que es la siguiente, es el distanciamiento social. Esa la conocemos todos, nos lo han referido por diferentes medios de comunicación, por los protocolos, por los noticieros. El presidente, pues cada vez que hace sus alocuciones lo refuerza mucho, y es conservar esa distancia mínima de 2 metros. A veces en las obras, cuando hacemos trabajos de cuadrillas, a veces respetar esos 2 metros se vuelve un poco más difícil, o a veces esos 2 metros, ¿sí?, en algunas ocasiones se llega a irrespetar por tener que hacer alguna actividad en conjunto con otra persona. Mi recomendación es siempre tengamos la conciencia de guardar los 2 metros de distancia, pero cuando estos 2 metros de distancia sean vulnerados, por alguna manera de decirlo, pues tengamos nosotros la conciencia de que estuvimos en exposición o cercano a otra persona en menos de 2 metros, y tratemos de no hacerlo por más de 15 minutos. La Organización Mundial de la Salud ha hablado que un contacto estrecho es aquel contacto que se genera a menos de 2 metros por más de 15 minutos. Entonces, si en algún momento debemos romper ese distanciamiento social, ojalá no sea por más de 15 minutos continuos.
Entonces, tercera recomendación. Primero, un excelente lavado de manos. El segundo, uso correcto del tapabocas. Y el tercero, distanciamiento social. Ahora, ya nos habla la resolución y aquí ya empiezan a haber cambios. Lo que les contaba anteriormente es como lo que siempre hemos escuchado, pero ahora nos habla también de que debemos tener en cuenta o limitar la cantidad de trabajadores que vamos a usar por cuadrilla, ¿sí? Y en la medida de lo posible, cuando ellos dicen limitar el número de trabajadores, es evitar esas aglomeraciones en un mismo espacio. Por ejemplo, si estamos remodelando un baño, ¿sí? En este baño, normalmente los baños no son de metros cuadrados tan amplios, sino más bien reducidos. Entonces, bajo estas condiciones, varias personas no podrían estar dentro de un baño. Entonces, ahí es cuando la resolución nos invita a limitar el número de trabajadores, ¿sí? A cumplir ese distanciamiento social, porque entre más podamos limitar la cantidad de personas que están en un mismo espacio, de esa misma manera vamos a poder respetar más los 2 metros. Pero si nos metemos 5 personas en un espacio de 10 metros cuadrados, va a ser casi que imposible podernos respetar las distancias que nos están exigiendo la resolución. Por último, en este espacio de límite de números de trabajadores, es importante tener en cuenta y hablarlo y conversarlo muy bien con el cliente, y es la flexibilidad de horarios. Recuerden que en muchas ciudades, ¿sí? Por eso en el principio también les hablábamos de la particularidad de cada ciudad, para la movilidad y desplazamiento de los trabajadores de sus casas a la obra, de sus casas al lugar de trabajo, han definido unos horarios de ingreso, ¿sí? Por ejemplo, en Bogotá han definido que el sector de la manufactura y el sector de la construcción ingresan a las 10 de la mañana, ¿sí? En otras ciudades lo han limitado a las 8 de la mañana, o incluso en casos más extremos han definido una franja de horarios donde los constructores vayan ingresando en diferentes horarios. Esto es muy importante conversarlo con el cliente, porque el cliente a veces no entiende o no comprende la resolución como nosotros sí la hemos visto. Entonces es importante contarle al cliente que por directriz de la ciudad no se puede arrancar a trabajar a las 7 de la mañana, sino debemos arrancar a las 10 de la mañana para acobijarnos a las directrices que genera cada distrito. Eso también nos ayuda a evitar que en picos, pues lo que es el sector del transporte público se colapse y no se puedan movilizar de manera segura pues a sus sitios de trabajo, a sus obras. Entonces, ahí es muy, muy importante. ¿Qué otra recomendación general también nos da? Pues el de no tocarnos la cara, eso es fundamental. Ustedes saben que una manera de transmitirnos el virus es a través también de las mucosas. Eso quiere decir que un contacto con el ojo y las manos sucias puede llevarnos a un contagio. También nos invita a no utilizar accesorios, y esto también por norma de seguridad en la construcción es básico. Los invitamos a que no usen cadenas, no usen pulseras, no usen anillos, no usen relojes, porque todos estos elementos o accesorios se nos pueden también volver un foco de contaminación. Entonces lo que queremos es evitar al 100% elementos que no correspondan a la tarea. Entonces también la recomendación es no usar este tipo de elementos. Aquí hay una recomendación y yo quiero hacer un poco de pausa para que lo analicemos y lo pensemos entre nosotros. Y es que en las obras, en las casas que vamos a ir a prestar nuestros servicios de remodelación, debemos cambiar nuestras prendas de vestir. ¿Eso qué quiere decir? Yo en el transporte público o desde que salgo de mi casa voy con unas prendas particulares, pero cuando llego al cliente, y más adelante lo vamos a ver, debemos acordar con él un espacio donde yo me pueda retirar esas prendas que estuve usando en la calle y poderme colocar mi ropa de trabajo. En esto la resolución sí hace mucho énfasis para evitar algo que ellos denominan contaminación cruzada. Esto en algunas ocasiones es difícil poderlo cumplir, ¿sí? Porque a veces no tenemos el espacio adecuado para podernos cambiar de manera adecuada. Pero aquí es clave la conversación siempre con los clientes. Antes de empezar la obra es importante que ustedes acuerden con los clientes estos compromisos para que no se vayan a presentar dificultades. Entonces, clave, muy importante y clave,
que nosotros tengamos en cuenta estas recomendaciones. Para continuar con las recomendaciones generales, también nos hablan de limpieza y desinfección. Esto también lo hemos escuchado nosotros, ¿sí? ¿En qué debemos hacer mucho énfasis de la limpieza y desinfección? Muchachos, limpiar todo lo que se vuelvan herramientas comunitarias. Si el martillo se vuelve herramienta comunitaria, pues debemos tener a mano alcohol, ¿cierto? Ojalá sea mínimo del 70% de alcohol. Ahora, si el alcohol es muy caro, porque esa es otra realidad que estamos viviendo, y es que el alcohol ha subido de precio, lo que podemos hacer es que por 1 litro de agua podemos diluir 1 mililitro de hipoclorito, y esto también nos haría la función de desinfectar. Y este alcohol o esta agua con hipoclorito es el cloro, el clorox, el límpido, ese que utilizamos para desinfectar en ocasiones prendas de vestir. Ese hipoclorito lo diluimos al 1% y puede reemplazar el alcohol. ¿Qué debemos hacer y en qué debemos ser muy juiciosos? En desinfectar las herramientas, en desinfectar los equipos. Debemos ser muy juiciosos y en todas las obras a las que asistamos, a todos los clientes que les brindemos nuestro servicio, tener el alcohol o el agua con hipoclorito para poder desinfectar las herramientas, porque resulta que si yo estoy martillando con esta herramienta y no hago buenas prácticas higiénicas y se las comparto a la otra persona de la cuadrilla, pues esta persona va a coger esta herramienta sucia y se nos va a volver esta herramienta en un foco de infección. Ya para ir terminando un poco las recomendaciones generales, aquí les hago una recomendación y es que no mezclemos químicos, ¿sí? En este momento la invitación es que nosotros hagamos solo uso del alcohol o el hipoclorito diluido en agua, ¿sí? Y hay un mito que también quiero que rompamos acá entre todos, y es el limón, el vinagre, el bicarbonato. Estos productos nos sirven para neutralizar el virus. Posiblemente sirvan para neutralizar otro tipo de bacterias o otro tipo de virus, pero hablando puntualmente del COVID, nosotros no debemos utilizar el vinagre o el bicarbonato para generar procesos de desinfección. Voy a hacer acá una pausa para revisar algunas preguntas que nos están haciendo a través del chat. José Alberto Cruz nos preguntaba hace un momento que hasta cuándo se puede pasar los protocolos de bioseguridad. Los protocolos de bioseguridad, José Alberto, se pueden pasar desde el día de hoy. La idea es que ustedes empiecen en una construcción de esos protocolos para que sean aprobados y ustedes puedan empezar a operar. Lo que nos ha dicho el Ministerio de Vivienda es que a partir del 1 de julio se van a poder empezar a ejecutar actividades de remodelación siempre y cuando ya cuenten con las autorizaciones de las alcaldías y se cumplan rigurosamente los protocolos. Oscar Peña también nos pregunta que cuánto dura esta resolución 898. Pues realmente la expedición de esta resolución, Oscar, salió la semana pasada, el 10 de junio, pero la vigencia es a partir de la fecha. Eso quiere decir que si este protocolo y esta resolución funciona bien en el sector de vivienda, si nosotros como maestros los aplicamos bien, la resolución puede llegar a durar de aquí hasta el final de la contingencia. Pero si se empiezan a identificar anomalías o que en el sector de la construcción de remodelación de viviendas se empiezan a identificar nuevos contagios, pues entonces seguramente el Ministerio de Salud haría un alto y reformularía nuevas resoluciones. Pero por ahora esta es la vigente y el tiempo de duración dependerá mucho del comportamiento de la pandemia. David Vargas nos pregunta, ¿por qué y para qué tanto protocolo y tanta bioseguridad? Realmente, David, tantas resoluciones han salido, yo te entiendo un poco, es porque cada sector tiene un comportamiento diferente. Por ejemplo, el comportamiento del sector de la construcción es muy diferente al comportamiento del sector transporte.
El sector de la construcción tiene unas características muy diferentes al sector de la manufactura. El sector de la construcción tiene muchas diferencias con el comercio al por menor y al por mayor. Entonces lo que hacen estos protocolos es tratar de especificar, David, un poco los lineamientos específicos que debe cumplir cada sector. Hay cosas de este sector o hay decretos, parágrafos, artículos de esta resolución que no se la exigen a otros sectores porque son muy específicos para la construcción. Héctor Briceño también nos pregunta, ¿de qué nos sirve el decreto si en los conjuntos dejan trabajar? Perdón, vuelvo y leo la pregunta, que no la entendí muy bien. Héctor nos dice, ¿de qué nos sirve el decreto si en los conjuntos no dejan trabajar, sino hasta el 1 de junio? Que supongo que preguntabas hasta el 1 de julio. La idea o lo que ha hecho el gobierno es que durante estos 15 días que restan del mes de junio, los maestros, las firmas de construcción y de remodelación de viviendas puedan preparar sus protocolos, puedan comprar los elementos de protección, puedan comprar todos estos elementos extras para que a partir del 1 de julio se puedan activar las remodelaciones. ¿Sí? Voy a continuar con la presentación y más adelante continúo con las preguntas que se están formulando. Entonces, continuando con la presentación, aquí también nos hablan de la manipulación de insumos y materiales. Cuando hablamos de insumos, pues son todos estos insumos que utilizamos para la remodelación, y los materiales son todo ese conjunto de herramientas y demás que nos permiten llevar a cabo la remodelación. Aquí simplemente lo que nos aconseja el Ministerio de Salud es que debemos estar muy atentos a que estas herramientas, como lo habíamos mencionado anteriormente, mantengan muy limpias. Y también cuando ustedes reciban el producto, si es que lo reciben por un transportador, ustedes deben exigirle como maestro a ese transportador que el producto que les está entregando venga desinfectado. Es lo que debería suceder, ¿sí? Ahora, si ustedes son los encargados de llevar y transportar estos insumos, en el momento en que usted ingrese los materiales de construcción a la edificación, al apartamento, a la casa, nosotros debemos ser los encargados de desinfectar este producto. No necesitan ponerse a limpiar cada partícula, cada parte específica. Lo que pueden hacer nuevamente, o la invitación que yo les hago es utilicemos agua con hipoclorito y lo que hacemos es realizar una aspersión sobre el producto. Incluso en almacenes Corona, en los centros Corona, cuando nosotros estamos entregándole producto a nuestros clientes, lo que estamos es haciendo eso. Colocamos la estiva con el producto y hacemos una aspersión transversal por toda la mercancía para dejarla desinfectada. No es necesario coger parte por parte y empezarla a limpiar, porque al final, cuando nosotros hagamos el proceso de instalación y ya todo esté de forma adecuada y lista para entregar, ahí nosotros también haremos una limpieza de la superficie. Entonces, esta es una recomendación que nos hace la resolución. También dentro de las recomendaciones generales, y esta de pronto sí va a generar, digamos que un poco más de complejidad, pero que al final debemos cumplir, es tomar la temperatura antes de salir de la casa y en el momento que llegamos a la obra, ¿sí? ¿Para qué se toma la temperatura? Pues ustedes saben que todas las personas que tengan más de 37.5 grados centígrados en su temperatura, pues tienen una alarma o un síntoma asociado a COVID. Y esta persona no debería ingresar a ninguna edificación ni a ninguna obra cuando presente este tipo de síntomas. La resolución, ¿qué nos recomienda? Para evitarnos comprar ese termómetro digital que está ahorita en el mercado alrededor de 400 a 600 mil pesos, pues hombre, registremos nuestra temperatura desde la casa para asegurar que no tengamos fiebre. Ahora, van a haber algunas edificaciones horizontales que nos pueden llegar también a generar un testeo, una toma de temperatura al ingreso de la administración o al ingreso del edificio o al ingreso del condominio, del conjunto. En esta ocasión pues también debemos permitir que nos hagan el registro
y si llegamos a tener temperaturas superiores a 37.5, nos debemos abstener de ingresar a la obra. Y ahí pasamos al siguiente punto, o la recomendación que nos hace es reportar todos los síntomas. Y yo acá quiero ser muy enfático y recomendarles mucho en reportar los síntomas cuando tengamos síntomas asociados al COVID-19. Si ustedes me preguntan puntualmente a mí, a Camilo Rojas, cuáles son los síntomas que asociamos más al COVID-19, el primero, fiebre. Fiebre es supremamente clave para determinar que es un síntoma asociado a COVID. Dificultad respiratoria. Y cuando les digo dificultad respiratoria, no es tos. Dificultad respiratoria es no poder inhalar y exhalar bien. Esa es la dificultad respiratoria, ¿sí? Y el tercer síntoma, que es muy asociado al COVID-19, ya es esencialmente la secreción nasal, ¿sí? Ya la secreción nasal o la tos ya con flema, con demasiado malestar, sería el tercer síntoma. Pero en esencia, la fiebre y la dificultad respiratoria son síntomas claves. Hay otros síntomas como el malestar general, el dolor muscular, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, que también están asociados a COVID. En este caso, mi invitación es, o lo que nos dice la resolución, es que estos síntomas los debemos reportar a través de nuestras EPS o a la Secretaría de Salud de cada ciudad, pero también, a su vez, nos exigen que cuando presentemos estos síntomas, no nos debemos presentar al trabajo. Y esto sí es importante y hay una recomendación muy especial. Si ustedes o su cuadrilla de trabajo presenta síntomas respiratorios, síntomas de fiebre, dificultad respiratoria, ni siquiera deben salir de sus casas. Deben quedarse allí, informarle eso sí al cliente, porque si usted es la única persona que está atendiendo esa obra, pues debe informarle también a su cliente, miren, hoy amanecí con síntomas asociados a COVID, voy a proceder a reportarlos y durante el día de hoy no me voy a poder presentar, y mantener muy informado al cliente de su estado de salud y de su mejoría. Pero sí es supremamente clave que no nos presentemos con síntomas respiratorios a ningún sitio de trabajo. Esta es supremamente clave. Otra recomendación que no nos hacen es no compartir elementos, ¿sí? No debemos compartir principalmente elementos de protección personal, eso lo debemos evitar. Todo lo que son radios, celulares, lapiceros, audífonos, cargadores de celular, cargador de computador, este tipo de elementos no los debemos compartir porque se vuelven un elemento comunitario que puede transmitir virus si no lo mantenemos correctamente desinfectado. También la siguiente nos habla de la hidratación. Ahí nos hacen énfasis en que nos mantengamos muy hidratados. De hecho, la Organización Mundial de la Salud habla de que uno de los factores que ayuda a prevenir o a disminuir la fuerza con la que el COVID-19 nos contagia es mantenernos hidratados. Eso es supremamente clave. Ahí la importancia es que la hidratación la debemos mantener en un botilito, en una botella de manera individual. Que esa botella de agua, nuevamente les digo, no se vuelva comunitaria, que yo tome acá y se la pase a mi compañero, no. La recomendación es mantenerlos hidratados, pero que esa hidratación sea de manera individual. Voy a hacer acá una pausa para seguir leyendo algunos de las preguntas que nos están haciendo. Fernando García Medina nos pregunta, ¿cómo es el protocolo con las personas que viven en la casa? Ya, Fernando, la siguiente parte que les voy a presentar habla de qué debemos tener en cuenta con las personas que viven en las casas donde vamos a intervenir. Ya más adelante espero que con lo que te voy a contar o con lo que les voy a contar podamos resolver esta inquietud. Jairo Miguel Torres desde Bogotá nos pregunta, si un policía me pide papeles y me va a hacer el comparendo, ¿qué debo hacer para que no me haga el comparendo? Bueno, Jairo, esta es una pregunta muy importante porque ustedes saben que el ente regulador actualmente
o el ente que más vigila la movilidad en las ciudades son los policías. En este caso, para que un policía no nos coloque ningún inconveniente, nosotros debemos tener básicamente dos puntos claves. El primero es, nosotros podemos generar una carta en Word, una carta donde nosotros especifiquemos que somos maestros de obra, que estamos cumpliendo con la resolución y que estamos dentro de las excepciones por ley. Podemos hacer una carta o tener un carnet que nos acredite muy bien como trabajadores del sector de la construcción para que no nos vayan a colocar ningún inconveniente, Jairo. Y también a su vez hay ciudades, por ejemplo Medellín tiene una plataforma que se llama Medellín Me Cuida, donde nosotros debemos inscribirnos para que nos den un permiso de movilidad. Cuando el policía nos para, él entra a internet y nos identificamos, él entra con ese número de cédula y verifica que estemos previamente inscritos en Medellín Me Cuida. En Cali también hay un pasaporte, ¿cómo lo llaman ellos? Un pasaporte vial que también debemos gestionar por la página de la alcaldía. En Bogotá también hace 2 semanas salió una aplicación que se llama Gabo, esta la encontramos en la página principal de la alcaldía de Bogotá, donde también nos inscribimos, es muy fácil hacerlo, y cuando un policía nos requiera, va a consultar por la plataforma y si aparecemos inscritos, no debe haber ningún problema. Entonces, con estas 2 básicas, no tendríamos que tener ningún problema. Ahora, si nosotros estamos indocumentados, no tenemos el carnet, no tenemos el permiso que pide la alcaldía, un policía sí nos puede llegar a colocar inconvenientes o incluso, como lo menciona Jairo, nos pueden llegar a sancionar con un comparendo. Pero la idea es que esto no pase, por eso tenemos 15 días para que nos pongamos al día con todas las inscripciones que debemos hacer para evitar este tipo de inconvenientes. Robert Eduardo Rojas también nos pregunta, si utilizo guantes, ¿es necesario lavarme las manos en cada actividad? Bueno, esta también es muy excelente pregunta y es, nosotros utilizamos guantes de protección, pero estos guantes de protección durante el día están tocando diferentes superficies. Ahí la propuesta que yo les hago, la recomendación que yo les hago son 2. La primera, tener un recambio de los guantes para que yo creo que después de unas 4 horas de uso le podamos hacer cambio a los guantes, ¿sí? Pero la segunda, que es intachable y que no debemos dejar de tener, es mínimo lavarnos las manos cada 2 horas. Si bien yo les decía ahorita que la resolución nos habla de lavarnos las manos cada vez que cambiemos de rutina o de actividad, también es importante que hagamos el lavado de manos cada mínimo 2 horas. Pero también es muy importante que los guantes mantengan limpios, ¿sí? La asepsia de los guantes es muy importante porque a veces los maestros duran con los mismos guantes toda la semana sin lavarlos. Entonces la invitación es que también tengamos unos guantes de repuesto que nos permitan en la casa poder mantenerlos lavados y durante la jornada de trabajo hacer un recambio. Jairo Miguel Torres nos pregunta, ¿qué debo llevar para que me den el permiso de la alcaldía? Básicamente los permisos de las alcaldías se están tramitando por páginas. Ustedes deben ingresar a cada página de la alcaldía de cada ciudad, ¿sí? Y allí les van a indicar cuál es el paso a seguir para poder gestionar los protocolos. Normalmente lo que ustedes deben hacer es redactar un documento base, básicamente con la resolución, y este documento radicarlo e indicar si ustedes son personas natural o si son personas jurídicas, pero lo importante es que estemos alineados al protocolo. Yo lo que les puedo hacer, y de pronto lo revisamos más adelante con el equipo de llave maestra, es compartirles un modelo de protocolo para que ustedes se puedan orientar y se puedan guiar. Yo creo que con un modelo que les compartiría, ustedes podrían revisarlo y tratarlo de ajustar lo máximo posible a sus necesidades para que de pronto las alcaldías no les vayan a rechazar los protocolos. Pero básicamente esto es lo que debemos hacer, radicar el protocolo y las alcaldías nos tienen que dar respuesta.
Una pregunta más y continúo con la presentación. Orlando Ciro nos pregunta, si voy a ejecutar una obra pequeña, por ejemplo, enchapar un baño, y lo puedo hacer solo, ¿también debo seguir el protocolo? Sí, señor, esto aplica tanto para la instalación de un enchape básico como para una instalación grande. En todo momento debemos aplicar el protocolo, que es lo que les hemos venido contando a través de esta presentación. Entonces, para seguir con lo que venimos revisando, vamos a pasar a la medida 2, que nos habla de las diferencias que tenemos en el momento que interactuamos en las obras de remodelación. Entonces era una de las preguntas que nos hacían ahorita. ¿Con quiénes vamos a interactuar en el proceso de remodelación? Vamos a interactuar nosotros los maestros, pero también van a interactuar los ayudantes. En caso de que sea una obra grande, nuestros ayudantes también van a interactuar. Los clientes, obviamente, de la remodelación, y puede que algunos clientes de la remodelación vivan en la edificación, vivan en el lugar que vamos a remodelar. Y en el caso de que las remodelaciones sean en edificios de propiedad horizontal, pues también tendremos que tener interacción con los administradores de estas edificaciones. Básicamente, ¿qué debemos tener en cuenta, maestros, y cuáles son nuestros deberes? Ya hablando de deberes, aplicar todas las recomendaciones que les venimos contando en esta presentación. Es indispensable, y se los he recalcado mucho en la presentación, y es que tengamos una conversación previa con el cliente. Es muy importante tener una conversación con el cliente donde le digamos que lo podemos atender, pero bajo unos lineamientos de los protocolos. Si a usted, a su cliente, le cuenta lo que debe cumplir, el cliente también se va a sentir más seguro y con seguridad le va a abrir las puertas de su casa para generar la remodelación, y se van a evitar también inconvenientes. Otro deber muy importante que debemos tener es que debemos capacitar a nuestra cuadrilla. O sea, si la actividad no va a ser solo de nosotros como maestros, sino debemos también contratar a otros maestros para completar una cuadrilla, es importante que lo que yo les estoy contando, ustedes también se encarguen de contárselo a su cuadrilla, para que no vaya a haber diferencias y de pronto el maestro sea muy aplicado, pero resulta que el compañero de la cuadrilla no aplica los protocolos de manera adecuada. Ahora, y esta es muy importante, y esta sí la debemos cumplir, digamos que a la medida de lo posible, ajustarnos a esta recomendación. Y es que si nosotros vamos a actuar con cuadrillas, con más de una persona, debemos tener identificadas quiénes son esas personas, dónde viven, qué edad tienen, qué modo de transporte usan, ¿sí? Y saber cuál es su EPS y su ARL. ¿Para qué se hace esta recomendación? ¿O por qué nos hacen esta recomendación? Porque en el caso de que se tenga un caso positivo, usted debe tener muy claro esa persona dónde vive, qué hace, con quién convive y cuál es su EPS, porque ahí es cuando se establece algo que técnicamente llaman el cerco epidemiológico, que es donde se identifican las personas que pudieron haber tenido contacto con esa persona positiva para COVID. Entonces, esta sí es una diferencia que se hace en relación a los otros protocolos, y es que debemos tener en cuenta, si trabajamos con más personas dentro de la cuadrilla, tener identificados estos datos. También nos piden, en el caso de que tengamos una cuadrilla de trabajo, identificar su condición de salud diaria. Como maestros, y vuelvo y reitero y me devuelvo a lo que habíamos conversado al principio, ninguna persona con síntomas respiratorios asociados a COVID-19 puede trabajar. Esta persona debe quedarse en su casa. No podemos generar una propagación del virus, porque una persona que presenta síntomas no sabemos si puede ser una persona que posiblemente porte o tenga el COVID-19. Entonces es una recomendación muy especial que nos hacen. Otra recomendación o otro deber que tenemos como maestros es evitar recibir documentos físicos o dinero en efectivo. Es una recomendación que nos hacen.
Sobre todo, ¿qué podemos controlar? Podemos controlar el documento en físico. Ahí la invitación es a que hagamos mucho uso de la tecnología, de los computadores, del celular, para que ellos nos compartan los documentos. Porque al final los documentos físicos pues se vuelven un foco de infección. Evitar ascensores, esto también es un deber importante cuando estemos en edificaciones horizontales. En la medida de lo posible debemos evitar utilizar los ascensores, porque los ascensores normalmente son lugares muy cerrados donde no vamos a poder respetar la distancia, y sobre todo si en esa edificación ya viven otras personas, pues no sabemos en ese ascensor con qué tipo de personas nos estamos contactando o nos estamos subiendo. Entonces es importante evitar el uso de los ascensores. También es muy importante, y normalmente eso lo hacemos en las obras de construcción, es que una vez empecemos a hacer la remodelación dentro de la casa, debemos aislar la obra, bien sea con polisombra, con cinta de demarcación o con plásticos, para que esa zona se vuelva nuestra zona de trabajo y evitemos que otras personas, por ejemplo, como las personas que pueden habitar la casa donde estamos remodelando, puedan entrar en contacto con nosotros. Y finalmente debemos tener un kit, que es un kit que creo que en presentaciones pasadas ya les habían contado un poco, que es un kit de prevención de desinfección. Básicamente en una maletica, en una bolsa o en un canguro debemos tener de fácil acceso unos tapabocas, unos guantes desechables, unas toallas desechables, de estas toallitas húmedas que vienen con alcohol, gel antibacterial, que es indispensable para reforzar el lavado de manos, y alcohol o hipoclorito, ¿sí? Y todo esto debe ir acompañado con bolsas negras, que estas bolsas negras las usaremos para depositar los elementos de protección personal que vayamos desechando. Recuerden que los tapabocas y los guantes desechables no los podemos mezclar con el resto de la basura, sino debemos guardarlo en una bolsa negra. En la resolución anterior, que hablaba solo del sector de la construcción, nos hablaban de una bolsa de color rojo. En esta ya nos hacen un cambio y nos dicen que la bolsa debe ser de color negro, y en la medida de lo posible la debemos rotular, o sea, le debemos colocar un nombre diciendo que son elementos que debemos eliminar de manera diferente. Pero esto es un kit que debemos portar, aparte de todas las herramientas que usamos. Es un kit que debemos tener siempre a nuestra mano, sobre todo lo que tiene que ver para la desinfección de superficies, para reforzar el lavado de manos con gel antibacterial, y las toallitas desechables pues funcionan mucho también para limpiar superficies. Este kit lo debemos pues empezar a comprar, a deberlo aportar, pues para evitar de pronto estar sin elementos de bioseguridad que nos puedan generar inconvenientes en la obra de remodelación. ¿Qué no es negociable? Y aquí es muy importante. Lo que hablábamos al principio, que la ropa particular debe ser diferente a la ropa de trabajo, que todos los elementos que de pronto utilizamos para almorzar, como termos, vasos, cubiertos, deben ser de uso personal y propios. Debemos abstenernos con los clientes de recibirles alimentos. Esto a veces es difícil porque cuando uno no recibe alimentos en las casas, pues a veces uno pasa como grosero, como maleducado, pero pues estas son aclaraciones que debemos hacer con el cliente desde un principio, y es evitar consumir alimentos que nos brinden los clientes, porque nosotros no sabemos las prácticas higiénicas que ellos están usando para darnos los alimentos. Esa es una recomendación difícil, pero debemos tratar de ajustarla pues con los clientes, para evitar pues este tipo de inconvenientes y de pronto pasar como groseros al no poder recibirles alimentos. Otra recomendación o otros deberes que debemos tener es que en todo momento apliquemos las recomendaciones. Una recomendación especial que yo les hago es que hay una percepción de que el virus desapareció, y pues desafortunadamente el virus no desapareció. De hecho, ahora hay más contagios que nunca, ¿sí? Y esta mañana escuchaba a un doctor que hablaba de lo que se está viviendo en Estados Unidos,
Y él decía que para contener el virus o para volver a nuestra vida normal, tiene que pasar tres cosas. La primera, que haya una vacuna. La vacuna por ahora no la hay. La segunda, que haya un medicamento totalmente efectivo que evite que las personas se enfermen gravemente y terminen en una unidad de cuidados intensivos. Esa segunda también está muy lejana. Y la tercera, que es una medida un poco más drástica, es que a nivel mundial haya más del 70% de personas contagiadas para que el virus no pueda saltar y disminuya, digamos que la probabilidad de mortalidad. Las tres están muy lejos, entonces la recomendación que yo les hago por este momento es que todas las medidas hay que empezarlas a reforzar y hay que empezar a utilizarlas con mucha rigurosidad y no caer en esa mala práctica de creer que el virus ya no está entre nosotros. Voy a leer otras preguntas que tengo acá, compañeros. William Isaías nos pregunta, ¿cuánto es la temperatura normal que tendremos que manejar en el trabajo? Una temperatura normal de un cuerpo saludable está alrededor de los 35 grados centígrados, 36 grados centígrados, 35 grados como mínimo. Una persona que esté por debajo de los 35 grados está sufriendo de hipotermia. Y una persona que esté por encima de los 36,5, de los 37 grados, ya está empezando a presentar fiebre. Entonces, lo que les hemos dicho, un rango aceptable de temperatura, 35,5 a 36,5. Por fuera de estos rangos ya podemos estar presentando hipotermia o fiebre, que es uno de los síntomas asociados a COVID. Gabriel también nos pregunta, me pidieron un formato de autorización de mis trabajadores sin virus. ¿Lo debo firmar? Realmente lo que te pueden estar pidiendo, Gabriel, en este momento es que declares que tú y tus trabajadores están en una condición de salud óptima, ¿sí? Lo puedes hacer, sí, a través de un formato donde tú declares diariamente, semanalmente o como te lo estén pidiendo en el lugar de la remodelación, que cuentes que tus trabajadores están en condiciones óptimas. Esto lo que garantiza es que las personas que están prestando el servicio pues están en condiciones óptimas para trabajar. Ricardo Herrera nos pregunta, ¿eso lo tiene que tener todos los obreros o solo los maestros o contratistas? Miren, siendo consecuentes con la resolución, esto lo deben tener todos los maestros, tanto formales como informales, ¿sí? Es lo que nos deberíamos acoger a todos. Ahora, ustedes saben que, y lo que voy a decir no está muy bien dicho, pero ustedes saben que echa la ley, echa la trampa. Ese es un dicho colombiano que cada vez que sacan una ley, una reglamentación suele decirse. Pero la verdad, o la recomendación que yo les hago es seguir muy al pie de la letra la resolución. Claro, hay cosas que yo digo como maestro, como obrero, que son muy difíciles de alcanzar, pero a medida que nos vayamos ajustando también debemos entender que esto nos va a permitir reactivarnos, por un lado, y dos, pues evitar que resultemos enfermos. Recuerden que el propósito de estos protocolos es enfermarnos. Ricardo Herrera nos dice, otra pregunta, eso lo tiene que tener todos los... bueno, esa ya la habíamos hecho, que era la de los obreros. Gabriel nos pregunta, ya también la habíamos respondido. William nos pregunta, si voy a ejecutar una obra pequeña, ¿debo, por ejemplo, cumplir con todos los protocolos? Esa creo que ya también le habíamos dado respuesta, y es que sí, debemos cumplir todos los protocolos sin importar si la obra es grande o pequeña. Y voy a continuar pues acá con la presentación. Esta era una parte muy importante que ustedes nos preguntaban hace unos minutos, y es cuáles son los deberes que también debe cumplir el cliente. ¿El cliente qué debe cumplir? El cliente debe no solo hacer que los maestros cumplan los protocolos, sino también el cliente debe cumplir el protocolo. Y es, si el maestro está interviniendo en la obra y ellos deben ocupar el mismo espacio, pues también el cliente debe hacer un uso del tapabocas.
¿sí? También, ¿cuál es otra responsabilidad que tiene el cliente? En la puerta, el cliente nos debe permitir, antes del ingreso o apenas ingresemos, un espacio donde nosotros nos podamos retirar el calzado que traemos de la calle, podamos, como lo hablábamos anteriormente, quitarnos esas prendas eh, particulares y ponernos la ropa de trabajo, pero ellos son quienes nos deben suministrar el espacio adecuado para poderlo hacer. También los clientes están en el deber de ayudarnos a generar los aislamientos correspondientes, ¿no? Porque los clientes al final son los dueños del predio y si ustedes están remodelando el baño, pues ustedes no van a entrar a aislarles toda la casa, sino con ellos también debemos acordar cuáles son esos espacios puntuales que debemos aislar. También hay que pedirle al cliente que nos asigne un baño y ojalá en la medida de lo posible el baño pudiese ser de uso exclusivo solo para nosotros. Pero bueno, también hay casas donde hay un solo baño. Entonces también hay que entrar en conversación con el cliente de que este baño, pues como va a ser comunitario, pues primero que nos permitan el acceso a ese baño, porque vamos a necesitar lavarnos las manos continuamente, vamos a necesitar también poder pues hacer nuestras necesidades generales. Entonces también es importante acordar con el cliente que debemos tener acceso a este baño. Si la remodelación no nos permite, porque el baño de pronto no está construido, es una obra negra, una obra gris, debemos acordar con el cliente cuál es ese espacio de baño que debemos tener o que podemos tener para poder pues cumplir con las necesidades. Y lo mínimo que le debemos también exigir al cliente es que podamos tener suministro de agua, ¿no? Porque pues sin el agua va a ser imposible podernos lavar las manos. También es importante que el cliente dentro de pues, sus jornadas nos garantice también que no tenga personas enfermas de COVID, ¿no? Es muy importante que esa llamada telefónica que hacemos con el cliente antes de iniciar las obras nos permita con ellos concertar y validar que no, o dentro de su casa no se vayan a tener personas con COVID positivo, ¿no? Hoy en día ustedes saben que las personas que tienen COVID con síntomas o sin síntomas les están pidiendo estar en sus casas en cuarentena por 14, por 15 días, incluso por un mes. Entonces es importante que antes de concretar y empezar la obra con nuestro cliente hay que preguntarle muy formalmente si en la casa habita alguna persona con algún tratamiento especial por COVID. Es responsabilidad del cliente contárnoslo, porque pues es muy difícil ingresar a unas instalaciones donde hay una persona que está recibiendo tratamiento por COVID. También es importante que durante la remodelación, en la medida de lo posible, se pueda tener ambientes con ventilación natural. Eso hay que acordarlo con el cliente, es un deber del cliente que nos permita tener abiertas las ventanas o sistemas de circulación de aire, pues para evitar la propagación del COVID. Y también es muy importante que así haya terminado la obra, el cliente nos manifieste si después de terminada la obra se llega a dar algún caso positivo de COVID. Les hago un ejemplo. Terminamos la obra hoy 17 de junio, le entregamos la obra al cliente, pero resulta que una persona que habitaba esa casa ya venía contagiada y la detectaron no el 17 de junio, sino la detectaron el 22 de junio. Pues resulta que esa persona de pronto pudo haber estado en contacto con nosotros y como nosotros ya entregamos la obra, puede que nosotros nos desentendamos del cliente y estemos portando COVID-19 porque de pronto compartimos el mismo espacio. Entonces también hay que pedirle al cliente que dentro de sus deberes nos debe reportar, así haya finalizado la obra, por lo menos 15 días después, si se llegó a presentar algún caso familiar de COVID-19. Ahora, ¿cuáles son los deberes de los residentes? Ya no de los clientes, sino también de las personas que conviven dentro de los lugares donde vamos a remodelar. El primero es evitar que los clientes
y sus habitantes compartan el mismo lugar con nosotros. Hay que generar también distanciamiento social. Si en la casa vive el papá, los hijos, el perrito, la mascota, hay que evitar y hay que insistirle al cliente en que debemos tener un distanciamiento social para evitar tener ese contacto con los habitantes de la casa. También hay que recordarle al cliente que así nosotros estemos en condiciones de salud óptimas, debemos indicarle a los clientes que es una sugerencia que les hacemos que todas las personas que habitan la casa durante la remodelación estén usando el tapabocas como mínimo. Y también le debemos pedir a nuestros clientes que las personas que conviven en la residencia, en el apartamento, en la casa, eviten interactuar con nosotros. Es muy normal que de pronto el abuelito, la abuelita quiera conversar con nosotros, pues porque de pronto han durado mucho tiempo sin un contacto social y nos ven a nosotros como una oportunidad. Entonces es importante que también le digamos a las personas con las que habita ese sector, pues que tratemos de no tener conversaciones, sino nosotros estaremos manteniendo la distancia social y ejecutando las labores. Ahora, ¿cuáles son esos deberes que tiene la administración de las propiedades horizontales? Esta es muy importante porque aquí es donde pueden llegar a haber diferencias realmente, no tanto con el cliente, sino en ocasiones con el administrador del edificio. ¿Cuáles son esos acuerdos que debemos tener primero? Primero es que usted debe contarle al administrador que está cumpliendo con todos los protocolos. Si él le llega a exigir los protocolos o los permisos, pues usted se los debe entregar sin ninguna dificultad. También el administrador está en la responsabilidad de permitirle a usted los accesos, de entender que hay horarios flexibles, pues por las condiciones de movilidad y de horarios que han definido las alcaldías, pero pues ustedes deben concertar con ellos muy bien esta información. ¿Cuál es otra obligación que tienen ellos? Pues la obligación de ellos también es registrarlos, tener un registro de las personas que están en ese edificio. También ellos son responsables de mantener las áreas comunes limpias y desinfectadas. La administración de las propiedades horizontales también tienen la responsabilidad de aplicarle a los maestros los protocolos. O sea, las administraciones horizontales también deben garantizar que cuando ingresemos a los edificios nos podamos desinfectar el calzado, que en ocasiones ellos nos puedan tomar la temperatura. Esas son condiciones que los administradores de propiedad horizontal también nos lo deben permitir. También los coordinadores o los administradores nos deben permitir que nosotros podamos movilizar o adecuar lugares para poder depositar los escombros, pues darle una disposición correcta, ¿sí? También como responsabilidad de los administradores de edificación horizontal, también como responsabilidad de ellos está realizar los reportes o informarnos de personas que en la edificación puedan llegar a tener o portar COVID-19 o que sean sospechosos. Entonces, digamos que la administración de la propiedad horizontal también tiene responsabilidades. De hecho, ellos también tienen que tener protocolos como propiedad horizontal. Nosotros lo que debemos hacer es también unirnos o acatar los protocolos de estas propiedades horizontales, no entrar a llegar a discutir con ellos, sino realmente pues poder ser también un aliado estratégico con la propiedad horizontal para poder continuar con nuestras obras. Voy a leer otras preguntas que tenemos acá en el chat. José Orlando Benavides nos pregunta, ¿y para pintar un apartamento vacío, qué protocolos debemos seguir? ¿Serían los mismos? Si vamos a pintar un apartamento y la edificación está totalmente vacía, debemos aplicar los protocolos definidos. Obviamente se nos va a facilitar un poco más el proceso porque no vamos a tener personas que nos acompañen, personas residentes o personas que habiten el espacio. Eso nos va a habilitar un poco poder manejar mejor el distanciamiento social,
el no tener contacto con personas desconocidas, pero al final sí o sí debemos cumplir con todos los protocolos. José Yepes nos pregunta, si el trabajador no tiene seguridad social, ¿qué se debe presentar? Bueno, esto ya va muy asociado a las exigencias que debemos cumplir por nuestros clientes. Recordemos que pues, lo que nos habla es que todos los trabajadores dependientes o independientes deben tener seguridad social. Sí debemos velar porque las personas tengan riesgos laborales, EPS, porque ustedes saben que sobre todo ahorita en un momento de contagio lo mínimo que debemos tener es un centro de salud que nos pueda atender. Entonces sí debemos velar mucho por garantizar que nosotros y la cuadrilla tengamos seguridad social, porque es lo mínimo que nos va a garantizar poder tener unas labores mínimas. William, creo que ya nos había preguntado, Gabriel Antonio pregunta, me pidieron un formato de autorización de mis trabajadores sin virus, pues ya lo habíamos conversado anteriormente, los formatos pues los puede exigir el cliente, la propiedad horizontal, la alcaldía. Lo importante es que nosotros debemos garantizar que todos nuestros trabajadores o nosotros nos presentemos a los sitios de trabajo sin síntomas. Ya estamos próximos a ir cerrando la conversación. Esto es un tema muy extenso, la verdad. Lo que he querido es poderles expresar de manera sencilla un poco todo lo que comprende esta resolución. Al final les voy a dejar mis datos para que pues si tienen dudas o a través de llave maestra también las podamos resolver. La intención es podernos ayudar entre todos, ¿sí? Y pues yo entiendo porque es muy difícil, la verdad es muy difícil con todas estas resoluciones que están saliendo, pero la idea es poder cumplir estos protocolos y empezar con nuestras remodelaciones. Ya el último punto nos habla, compañeros, de las etapas de ejecución. Ya hemos hablado bastante lo que es el antes, la preparación, lo que es la ejecución como tal de la obra y lo que es la etapa de cierre. Voy a hacer un paso muy rápido de esta parte, pero les voy a contar como lo puntual para poder responder algunas preguntas que también se han generado y ya poder cerrar este espacio. Entonces, en la etapa inicial, yo les sugiero y la recomendación fundamental antes de cualquier obra es que en esa preparación de la obra tengamos una conversación muy asertiva con el cliente y con el administrador en los casos de propiedad horizontal. Es fundamental que se acuerden, porque hay protocolos que nos corresponde como maestros, pero va a haber protocolos que les corresponde también a los clientes, lo que hablábamos hace un minuto, que nos permitan los espacios para cambiarnos, que la propiedad horizontal nos permita los lugares para poder disponer de los escombros. Entonces debemos ser muy prácticos en antes o en la preparación de la obra, tener una llamada muy adecuada con los clientes, tener todos los kits adecuados, elementos de protección, mascarillas, tapabocas, gel antibacterial, el alcohol, el hipoclorito, todo esto lo debemos tener antes de. Ya en la ejecución de la obra, cuando estamos realizando la ejecución, pues ya hemos hablado del tema, pero es importante reforzar, y yo acá les dejo solo como esta reflexión, y es que durante la ejecución de la obra es cuando más disciplinados debemos ser con el protocolo, ¿sí? Debemos ser muy, muy, muy conscientes con el uso del tapabocas, con el lavado de manos, con mantener la distancia, ¿sí? Con acatar los protocolos que también nos pueda estar exigiendo la propiedad horizontal, de no presentarnos con síntomas respiratorios, de mantener las herramientas muy limpias, de no volver las herramientas comunitarias. Este es un tema más de conciencia. Si nosotros somos muy conscientes, yo sé que esta resolución es un poco extensa y que el protocolo es muy extenso, pero lo que debemos tratar de hacer es tener mucha conciencia de acatar todas las normas, pero también de cumplir con todo lo que debemos tener por ley.
Y ya en la etapa de cierre o en la etapa final de la obra, pues siempre debemos entregar las superficies de trabajo limpias y desinfectadas. Debemos disponer de los escombros en los lugares definidos, no le podemos dejar los escombros al cliente, ¿cierto? Los materiales sobrantes deben dejarse desinfectados, ¿cierto? Si nos sobraron retazos, partes de material, debemos desinfectarlos para poderlos entregar y finalmente pues disponer todos los elementos de protección desechables, ¿no? Ya sabemos que debe ser en una bolsa negra y debemos en la medida de lo posible colocarle una etiqueta, un rótulo a esa bolsa indicando que son elementos de bioseguridad para que las personas que recogen estos elementos pues no vayan a tener dificultades. Ya durante la jornada laboral, que es la cuarta medida, y ya con esto vamos finalizando, me quiero detener un poco más en la presentación que nos habla de los periodos de alimentación y descanso y en los desplazamientos cuando lo debemos hacer de casa al lugar de residencia. Entonces, en esta presentación que nos habla de los periodos de alimentación y descanso, es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando estamos en estos periodos de alimentación, pues obviamente nos debemos retirar las máscaras, debemos retirarnos los tapabocas, y ahí es cuando debemos ser más juiciosos en no tener conversaciones. Realmente el periodo de alimentación debe ser retirarnos el tapabocas, alimentarnos normalmente, tampoco nos vamos pues como atragantar por comer rápido, sino nos alimentamos normal y una vez finalizado nuestro momento de alimentación, nos volvemos a colocar el tapabocas y si nos quedaron 15, 10, 20 minutos para reposar, lo debemos hacer con el tapabocas y respetando el distanciamiento con las otras personas. Si vamos a hacer usos de microondas, de pronto porque debemos calentar el alimento, es importante que antes de utilizar el microondas, con el alcohol o con el hipoclorito limpiemos las partes donde vamos a digitar, calentamos el almuerzo. Cuando ya tenemos nuevamente nuestro almuerzo, pues volvemos a limpiar la superficie. Debemos ser muy cuidadosos como con todos estos elementos comunes. Debemos evitar estar 5 o 10 personas en un mismo espacio alimentándonos. Como no tenemos el tapabocas allí, es cuando debemos guardar una distancia social pues de los 2 metros como mínimo. Y pues al finalizar la alimentación, como siempre, debemos, en la medida de lo posible, lavarnos las manos antes de alimentarnos y después de alimentarnos. Esto es fundamental. La siguiente nos habla de los desplazamientos. La presentación nos habla de desplazamientos y nosotros pues podemos tener 3 tipos de desplazamiento, ¿no? El más favorable en carro y en motocicleta. El menos favorable va a ser utilizar el transporte público, ¿verdad? Entonces, para el caso de usar transporte público, pues sigamos las recomendaciones de la gobernación distrital o municipal, hagamos uso del transporte en los horarios establecidos y en la medida de lo posible, tratemos de que en el medio de transporte público que nos movilicemos, poder tener esas distancias mínimas. La verdad, si ustedes me preguntan dónde está el riesgo más alto de contagiarnos, está en el transporte público. Si ustedes me lo preguntan a mí. Y es allí donde nosotros debemos tener mayor precaución. Cuando nos subamos al transporte público, guardemos distancia, seamos muy conscientes de no estar muy pegados a otras personas, usemos correctamente el tapabocas y cuando nos bajemos del transporte público, inmediatamente buscar cómo lavarnos las manos o aplicarnos gel antibacterial. Es muy importante. Ya para el caso del uso de los carros y las motocicletas, para este caso digamos que es un poco más cómodo, más amigable, no vamos a tener que interactuar mucho con otras personas. Entonces lo recomendable para el carro y la motocicleta es que tengamos limpios y desinfectados los lugares donde normalmente manipulamos el carro. Para el caso del vehículo, del carro particular, pues lo que corresponde al volante, a la cabrilla de cambios,
a la palanca donde abrimos y cerramos la puerta, en la medida de lo posible mantenerlos limpios. ¿Cómo lo limpiamos? Muy fácil, alcohol o hipoclorito, limpiamos la superficie para mantenerla desinfectada. En la motocicleta, pues tendremos que también ser muy rigurosos en mantener limpia el manilar, donde nosotros agarramos la motocicleta, pero también es muy importante que el casco, los guantes, las rodilleras, las chaquetas de protección también mantengan muy limpias. Pero acá la recomendación especial realmente es en el transporte público. Yo creo que ahí en el transporte público es donde está la probabilidad alta de contagio y ahí es donde debemos tener un poco más de cuidado. Ahora, si aparte de los desplazamientos nosotros debemos cargar productos o mercancías, ¿cierto? En los desplazamientos, también debemos ser muy cuidadosos, como les mencionaba anteriormente, de no solo mantener limpia la cabina, en el caso de que sea un furgón, en el caso de que sea una NPR, un carro de transporte de mercancía, no solo es mantener limpia la superficie donde conducimos, sino también es muy importante que en el momento que descarguemos el producto, la mercancía, la desinfectemos. Acuérdense que ese producto ha pasado por muchas manos y lo más correcto es que cuando empecemos a ejecutar la obra podamos tener desinfectadas estas superficies. ¿Cuáles son las medidas finales que yo les quiero recomendar? Y también es un tema de conciencia. Es que cuando lleguemos a nuestras casas debemos aplicar unos buenos protocolos de bioseguridad. Realmente también debemos pensar en nuestras familias. Todo el día vamos a estar expuestos en la calle, vamos a estar expuestos en la obra, vamos a estar en contacto con personas que nosotros no conocemos, no sabemos qué tan higiénicos son en sus vidas particulares y laborales. Entonces, en estas medidas que debemos tomar cuando llegamos a la vivienda, es clave que ustedes como maestros de obra puedan tener un filtro sanitario al ingreso de su casa. Cuando ustedes lleguen a su casa, lo primero que deben hacer es desprenderse de todas las prendas que puedan tener y ojalá puedan desprenderse de estas prendas en un cesto de ropa independiente, que no sea el mismo cesto de ropa que tiene la ropa del resto de su familia. Ojalá podamos tener ahí unas chanclas, ¿cierto? Unas sandalias para podernos quitar el calzado y en la medida de lo posible de inmediato irnos a duchar. Esto es clave para poder evitar que todo lo que traigamos desde la calle pues se pueda volver un factor de contaminación para nosotros y nuestra familia. Antes de entrar en contacto con nuestras familias, apliquemos estos pasos. Ya cuando usted se haya duchado, se haya retirado las prendas que traía de la calle, pues proceda a saludar a su familia, a abrazar a sus hijos, a saludar a la mascota. La recomendación es que antes de esto no lo hagamos por seguridad. De verdad que se los digo por experiencia y hablándoles de corona, que la mayoría de contagios que hemos tenido en la organización, por no decirles que el 90%, han sido contagios dentro de las mismas viviendas, dentro de las mismas casas, y han sido porque familiares sospechosos de COVID han llegado a sus casas y no han tenido buenas prácticas y han resultado contagiando a toda la familia. Entonces, esta es la recomendación final que les quería hacer. Estas son como las recomendaciones generales que nos hace el gobierno nacional. Sé que es un poco extenso, sé que me alargué un poco en la presentación, pero la verdad quería que todos se quedaran con los conocimientos básicos que debemos tener en cuenta. Voy a leer acá unas últimas preguntas para ya cerrar. Jairo Miguel Torres nos pregunta, ¿este protocolo va para todos los trabajadores, electricistas, pintores, plomeros? Sí, señor, todo lo que tenga que ver con remodelación de vivienda tiene que aplicar estos protocolos. Puede que más adelante salgan protocolos específicos para electricistas, puede que salgan más específicos, pero por ahora en los procesos de remodelación de vivienda que puede llevar a cabo pintura,
plomería y demás, debemos acatar estos protocolos. Entonces, finalmente les voy a leer acá unas preguntas que son como comunes, que es como de lo que hemos visto que han sido las particularidades ya para despedirnos, y es, con la expedición de este protocolo, ¿significa que puedo salir a trabajar? Esta es una de las preguntas más frecuentes. Y la respuesta es sí, podemos salir a trabajar siempre y cuando cumplamos con todos los protocolos y estemos avalados para hacerlos. Esto significa que sí, que ya podemos empezar a trabajar. Recuerden que lo que nos ha dicho el Ministerio de Vivienda es que es a partir del 1 de julio. Otra pregunta común: si cumplo con este protocolo, ¿no necesito permiso de la autoridad de mi ciudad o municipio para trabajar? Falso. Así tengamos el protocolo y cumplamos con el protocolo, siempre será necesario que tengamos el permiso del municipio o de la ciudad para poder ejecutar obras. Acuérdense que el primer paso va a ser tener el protocolo. El segundo paso va a ser pedir los permisos en las autoridades del gobierno local. Otra pregunta: ¿este protocolo aplica para casas unifamiliares y para propiedad horizontal? Es así, este protocolo en este momento aplica para todo tipo de remodelaciones en hogares o instituciones que estén habitadas, ¿sí? Obviamente, pues si estamos hablando de conjuntos residenciales, si estamos hablando de condominios, si estamos hablando de propiedades horizontales, recuerden que debemos llegar a acuerdos con las administraciones, nosotros en cumplimiento de los protocolos, pero las administraciones también. Pero ya en base a esta resolución, a partir del 1 de julio, no tendríamos ningún inconveniente en ejecutar obras en casas unifamiliares y en propiedades horizontales. Ya podemos empezar a ejecutar las obras. ¿A partir de cuándo puedo hacer remodelaciones en casas unifamiliares? Esto aplica a partir del 1 de julio, que era lo que nos mencionaba el Ministerio de Vivienda. Acuérdense, a partir del 1, con las debidas autorizaciones y protocolos, podremos iniciar nuestras actividades. Y la última pregunta, ya para despedirme, es: ¿quién es el responsable de supervisar el cumplimiento de estos protocolos? Esta es una pregunta muy común. Y bueno, yo me estoy esforzando por los protocolos, por pedir autorización a los gobiernos departamentales y municipales, pero ¿quiénes son los encargados? En este caso, el Ministerio de Salud ha habilitado diferentes sectores. Normalmente son los sectores de Secretaría de Salud y Ministerio del Interior, pero realmente cualquier actor municipal o distrital puede llegar a revisar el cumplimiento de los protocolos. Y cuando les digo cualquiera, puede llegar a ser un policía de tránsito, un inspector de seguridad, un inspector de un hospital, un inspector de salud, el Ministerio del Interior, hasta la misma alcaldía. Nosotros en algunas ciudades nos han visitado directamente las alcaldías. Entonces, estos son los entes reguladores que están por ahora autorizados. Y pues con esta pregunta cierro la sesión. Les agradezco a todas las personas que estuvieron conectadas. De verdad, espero que con esta explicación, que fue un poco larga, pero espero que todos hayamos podido por lo menos tener un poco más de información. La invitación es a que consulten fuentes oficiales, no se dejen llevar por el voz a voz. Digamos que el voz a voz a veces nos confunde más de lo que debemos aclarar. No caigamos en cadenas de WhatsApp, no caigamos en información que se comparte por Facebook. Tratemos de consultar fuentes oficiales. Aquí a través de Llave Maestra vamos a estar tratando de comunicarles toda la información oficial. Por ahora nos vamos con esta resolución. En el momento que cambie
alguna resolución, pues les estaremos informando. Incluso podríamos hacer otro Facebook Live en el momento en que la resolución cambie. Fue un gusto de verdad estar con ustedes. Espero que haya sido provechoso, les agradezco por estar conectados y espero que a través de Llave Maestra en los próximos días voy a tratar de colocarles un correo electrónico donde ustedes de pronto me puedan llevar preguntas ya muy puntuales. De pronto, si yo los puedo asesorar de una manera diferente, la idea es que como Corona trabajemos como un solo país, y si yo les puedo asesorar en algo, estoy totalmente dispuesto a ayudarles. Les agradezco mucho y pues ya quedamos con un corto video para finalizar esta sesión. Muchas gracias por haber estado conectados y un abrazo y que Dios los bendiga. Maestro, lo invitamos a responder la evaluación de conocimiento que publicaremos en el muro del grupo y participe por ser el maestro experto del mes. Si aún no pertenece al programa de Llave Maestra, regístrese en la página www.llavemaestra.co y seleccione Registrar, Entrar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima Hora Maestra.